El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Espíritu Santo, te pedimos, te suplicamos que en estos momentos tu presencia nos ilumine, nos guíe, nos despierte la fe, nos haga comprender la palabra de Dios. Te damos gracias por el milagro que nos concedes de la luz en nuestro corazón y también el amor que despiertas en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Me impresiona cómo el Señor hoy hace que los apóstoles tomen conciencia de cómo tienen que entrar en la realidad y examinarla con mucha criticidad. Y lo digo porque si usted lee el capítulo 8 de San Marcos, capítulo 8, versículo 1, Jesús ha multiplicado los panes, incluso ha contado con el concurso de ellos, porque en el capítulo 8, versículo 5 dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos contestaron 7. Y él mandó que la gente se sentara y después tomó los panes, dio gracias, y aquí es donde sucede el milagro, multiplica los panes, los entrega a sus discípulos, y ellos fueron testigos de eso que sucedió. Sin embargo, han olvidado, van a olvidar este gesto de Jesús. Y ayer, en el capítulo 8, versículo 11, encontramos que los fariseos le dicen a Jesús que realice un signo. Pero ¿cómo los fariseos pueden pedir un signo después de semejante prodigio que ha realizado Jesús? ¿Por qué los fariseos se cierran a la acción de Dios a través de Jesús? ¿Por qué no descubren que Jesús es precisamente el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado? Igual que los fariseos, mucha gente vive así, buscando señales. Y van buscando las señales y pidiendo las señales, porque las señales de Dios ya están dadas en la realidad. Solamente necesitamos pedir al Espíritu Santo para poder contemplarlas, poder hacer lecturas, como digo yo. Las personas, cuando están lejos de Dios, entran en esa búsqueda y dan con las realidades que no deben encontrar, superadas ya por la religión hace 4.275 años por el pueblo de Israel, como dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 11, cuando prohíbe precisamente las manifestaciones de la brujería, la astrología, la hechicería, la invocación de los muertos y todas estas situaciones que pertenecen a la religión en su primitiva evolución. Así que Jesús le dice a los fariseos que no va a dar ninguna señal. ¿Para qué pide esta generación una señal? Y los dejó. Y luego, en ese mismo contexto, el Señor le dice a los discípulos que abran los ojos. Hoy les dice: tienen ojos y no ven. Capítulo 8, versículo 18. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. ¿No se acuerdan de cuántos panes repartí cuando habían 5 panes a 5.000 personas? Y los discípulos empiezan, igual que los fariseos, a descubrir que no ven, que están en las tinieblas. No por casualidad, mañana es la curación del ciego de Betsaida. Precisamente se refiere a las personas que no quieren ver
las acciones, los prodigios de Dios, las realidades en las cuales Dios se manifiesta como Jesús lo está realizando. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, de verdad que vamos a estar en la vida siempre padeciendo. Solamente Jesús puede saciar el corazón del hombre con la presencia de la Eucaristía. La presencia de la Eucaristía es el alimento que sacia tu ser, compréndelo. La mujer en estos días que fue donde Jesús también era una pagana, dice la palabra, y cuando dice que era una pagana se refiere a la persona que anda en esa búsqueda, pero equivocada, como ya lo mencioné, de horóscopos, de invocación de muertos, etcétera, etcétera. Y Jesús, ella se presenta donde Jesús porque tiene una hija que está enferma, dice el Evangelio de Marcos 7:25. ¿Y qué dice Jesús? Refiriéndose a la Eucaristía. Deja primero que se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Pero esta mujer responde: es verdad, Señor, pero también los perros comen debajo de la mesa las migajas de los niños. Así sea una migaja, Señor, que yo pruebe, yo voy a alcanzar mucha bendición, mucha gracia. Y eso es lo que el Señor quiere hacernos caer en cuenta, que ese alimento, que ese pan viene a saciar nuestra vida. Continuamos. De verdad que también nosotros, como los fariseos y como los discípulos, muchas veces no sabemos cómo descubrir con los ojos del corazón la presencia de Dios en nuestra vida. Dónde encontrar aquello que sacia nuestra existencia, porque la verdad, nuestro corazón tiene hambre, y tiene hambre de Dios. Tiene un deseo de encontrar aquello que lo desborde. San Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, yo cada rato cito esta palabra porque es uno de los textos que me gusta mucho, y dice San Pablo: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Se derrama el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, precisamente porque el ser humano tiene hambre. Por eso, esa es la razón por la que Jesús multiplica los panes, para enseñarnos que ese pan no sacia simplemente un hambre física, que ese pan tiene, por la acción que ha realizado Jesús, algo que va a saciar en el ser humano, que no puede saciar el pan material simplemente. Ya es una prefiguración, es un anuncio de la Eucaristía, que es el alimento que sana y sacia a la humanidad. El primer milagro que realiza la Eucaristía en nuestras vidas es saciar nuestra hambre existencial, en nuestro vacío existencial. Yo vine a saber que era así cuando, ya siendo sacerdote, empecé a vivir unas situaciones difíciles en mi vida y a enfrentarme al vacío existencial, y descubría que solamente mi ser alcanzaba plenitud cuando entraba en esa íntima comunión con el Señor. Los invito precisamente que profundicemos como hizo Jesús cuando tomó los 5 panes y los 2 peces y dio gracias a Dios y lo repartió y se lo dio a la gente. Pero esa gente que ha buscado a Jesús, dice el texto de Marcos 8:2, que esta gente me conmueve, llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Jesús se refiere a esa hambre. Esa hambre es más difícil que el hambre física, porque yo sé que
la parte social y todo esto que tiene que ver con ese discurso es muy importante. De verdad, yo considero que es así. Y de hecho Jesús no solamente vino a saciar el hambre existencial del hombre, sino que vino a transformar las realidades sociales. Aquí tenemos una masa de personas que Jesús transformó en pequeñas comunidades, porque se organizaron en grupos de 50 y de 100. Esas son pequeñas comunidades que nosotros necesitamos precisamente para vivir la experiencia del reino de Dios. Pero no podemos nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que puede estar ayudando socialmente a muchas personas y sentirse vacío. La Madre Teresa, ella antes de salir, para que no se convirtiera en un simple trabajo social, la Madre Teresa antes de salir a enfrentarse a la realidad de la pobreza de las calles de Calcuta, en los suburbios, la Madre Teresa celebraba la participaba de la Eucaristía, y después, o sea, ya no es la multiplicación de los panes, porque eso que asombró a los discípulos como multiplicación de los panes fue la acción de gracias. Ella participaba de la acción de gracias, que es precisamente recibir el cuerpo de Cristo, y después se quedaba 1 hora con las religiosas adorando a Jesús. Y de esta manera no solamente iban a realizar un trabajo pastoral, que desde el punto de vista civil se conoce como un trabajo social, sino que la Madre Teresa también iba a compartir la plenitud que había recibido de Jesús en la contemplación y en la oración. Así es, esto es lo que no ven los fariseos, esto es lo que no ven los discípulos. Por eso los fariseos piden una señal en el Evangelio de ayer, en el Evangelio de Marcos 8:11, y en continuidad hoy los discípulos pues habían olvidado llevar el pan y estaban preocupados. Estaban preocupados porque no habían llevado pan, y Jesús les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y no entendían los discípulos igual que los fariseos. Jesús, bendito sea, Señor, ayúdanos a comprender. Bendito sea, Señor, con la luz del Espíritu Santo, la grandeza de tu presencia en la Eucaristía que sacia nuestras vidas. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.